En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Pedimos por Pedro, Aurora, Jaime, Enrique y por Nicolás. Para participar de estos sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos experimentar más de cerca tu amor, que por tu bondad hemos conocido con mayor profundidad en los días de la Pascua, y afiancen el testimonio de la verdad a quienes has librado de las tinieblas del error. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y marcha hacia el sur por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía, e intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de este pasaje, le anunció la buena nueva de Jesús. Continuando el camino llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco: mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendecid pueblos a nuestro Dios, haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Los que teméis a Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado,
y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. En las lecturas de este día aparece un tema muy controvertido con los protestantes, entre católicos y protestantes, entre una de las diferencias grandes que hay, pues es el tema de cómo reciben unos y otros la tradición o la revelación, ¿no? La revelación que se ha transmitido a través de dos vías fundamentales, que son la Sagrada Escritura y la tradición. Los protestantes hoy en día no es que le quiten importancia a la tradición, hay algunos grupos que la valoran, pero lo que dicen es que esa tradición, depositada en el magisterio y en la sucesión apostólica, pues no tiene tanto valor como la Escritura. Nunca puede estar encima de la Escritura, lo que les ha llevado a valorarla en teoría, pero en la práctica no hacerla ni caso. Entonces ellos seguían por la sola Escritura. De tal manera que tanto en la primera lectura como en el Evangelio aparece esto. Primero, los libros sagrados ha sido la tradición la que ha confirmado qué libros son inspirados y qué libros no. Por tanto, la Biblia la tenemos gracias a una tradición. Podrían haber sido esos libros u otros. Había muchos evangelios escritos. El evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, el evangelio de Pedro, el evangelio del pseudo no sé qué. Bueno, y sin embargo la tradición reconoció como inspirados Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos y no otros. Es lo que se llama el canon de las Escrituras. Por lo tanto, primero, este eunuco etíope iba leyendo un libro solo, porque evidentemente no existía la Biblia como tal. Existían los libros y ni siquiera, bueno, el Antiguo Testamento, por supuesto que no. Y entonces el Felipe le escucha leer en voz alta ese libro y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? La respuesta es muy acertada. ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica, ¿no? Si nadie me guía. Si nadie me guía. Es una enseñanza fundamental porque, primero, los católicos leemos muy poquito la Biblia, muy poquito. No estamos muy acostumbrados a leer la Escritura. Y luego se demuestra mucho cuando tenemos que proclamarla en voz alta, etc. No sabemos leer la Escritura. Y segundo, aquellos que la leen muchas veces agnósticos o ateos o paganos, la leen pues por erudición o porque sí, en el fondo hay poesía en la Biblia y hay pasajes atractivos y hay curiosidades. Entonces hay mucha gente que se acerca a la Escritura pues desde esta manera. Realmente leer la Escritura sin el apoyo de la tradición, que en definitiva es la sucesión apostólica y en último término es la Iglesia, pues es no llegar a entender en definitiva la Sagrada Escritura. La Escritura se escribió en un contexto determinado y ese contexto determinado permanece en la Iglesia, y leer la Escritura fuera de la Iglesia es no entenderla. Pero si yo la entiendo, mira, sé lo que significa esta palabra, esta otra. Y no ese es el sentido de entender. Entender la Escritura es otro sentido más profundo
del cual la Escritura te está hablando. Por eso, primero, al etíope le faltaba el conjunto de toda la revelación, pero al eunuco también le faltaba la guía, y es lo que a nosotros nos hace falta. Primero, leer la Escritura, y segundo, leerla en el contexto en el cual fue escrita y no separarla de la tradición. El otro tema de los protestantes es precisamente esto, que aparece en el Evangelio. Creer solo en la sola Escritura nos lleva muchas veces a hilar los textos, y parecería que Jesús aquí dice: el que cree, yo os digo que en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Y entonces para ellos lo importante es la fe, es creer en Dios, pero nada más. Después, si tus obras no acompañan esa fe, pues habrá que explicarlo de otra manera. Pero ¿cómo conjugas tú esto de creer tiene vida eterna con el que coma de este pan vivirá para siempre? En esto ya no solo los protestantes nos separan, sino que muchos que se dicen católicos o creyentes viven de esta manera, se han protestantizado en ese sentido, porque no, yo creo en Dios, pero yo no voy a misa, o yo voy a misa y no comulgo. Pues tenemos un problema, porque estamos aislando la Escritura. Es que no solo San Juan dice esto, es que también Mateo, Marcos y Lucas tenemos que conjugar todo en el contexto. Cuando dice tomad y comed, esto es mi cuerpo, no está diciendo el Señor: el que crea en mí se salva, vivirá para siempre. No. De hecho, este Evangelio, en el contexto un poco más amplio, no hubiera causado escándalo si el Señor no hubiera continuado hablando. Y como el Señor continúa hablando y explicando las cosas, provoca escándalo y abandono en el Señor por parte de los discípulos que le seguían. Por tanto, hay que ver un poco más de las cosas aisladas. Por tanto, fijaos qué enseñanza pues tan importante tenemos en las lecturas de este día. Terminamos el mes de abril, vamos a comenzar mayo. Ayer os decía que fuerais preparando vuestros altares a la Virgen María para tener nuestro rato de flores a María. Durante este mes pues hemos montado en casa un pequeño altarcito, y a las 5 de la tarde, todas las tardes a las 5, rezaremos el rosario. Lo emitiremos en directo por el canal de YouTube, y estáis todos invitados a uniros, igual que se hacen las ermitas durante este mes. Pues a las 5 de la tarde podremos tener delante de nuestro pequeño altar a María nuestra oración, nuestras flores a María. También os invito, si queréis, a mandarme pues, por cualquier vía, ¿no? Por WhatsApp. Ahí en el grupo parroquial tenéis el número de WhatsApp, para pues, que me mandéis la foto de vuestro altar, ¿vale? Luego podemos hacer quizá una recopilación de todas esas fotos. A las catequistas, a los niños también se lo podéis pedir, y también me lo podéis hacer llegar. Presentamos al Señor nuestras peticiones. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte, pero más que nunca exaltarte en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, ángeles y arcángeles, cantan el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Ginés y José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Pedro, Aurora, Jaime, Enrique y Nicolás, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pío V y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.